El susurro de un cambio en la niebla. El Vaticano no hizo alarde. No dio un gran discurso. Solo un nombramiento. Pero el mensaje resonó en toda la Iglesia. Tras años de creciente inquietud entre los fieles, algo cambió, silenciosa, decisiva e inconfundiblemente. Había habido rumores, cambios sutiles en el lenguaje, frases ambiguas en documentos, nombramientos extraños en instituciones clave. Durante más de una década, la atmósfera en Roma había cambiado, no con una rebelión abierta, sino con un lento deslizamiento. El tipo de deslizamiento que hace que las personas se sientan desorientadas sin saber por qué. Los obispos, antes conocidos por su claridad, comenzaron a hablar en acertijos. Los institutos, antes establecidos para defender la verdad, fueron reestructurados en nombre del diálogo. Y los católicos comunes que intentaban criar familias, formar conciencias y buscar la santidad sentían que el suelo firme bajo sus pies se volvía incierto. Entonces llegó el momento. No encabezó las noticias, no dominó los medios católicos, pero un solo cambio en el Instituto Juan Pablo II. Uno de los centros más críticos de la Iglesia para la teología moral. Señaló una corrección de rumbo. El hombre que lo había liderado durante su era más controvertida fue removido silenciosamente. En su lugar, una figura conocida por su fidelidad, no por alardes, por la verdad, no por modas. El silencio que rodeó el cambio dijo más que cualquier palabra. Sin un comunicado de prensa denunciando errores, sin una declaración dramática de reforma, solo una acción, una firma, un reemplazo, una realineación. Pero en Roma, el silencio puede ser más fuerte que los gritos. Y aquellos que observaron de cerca supieron que algo fundamental había cambiado. Contenido principal. Parte 1. Una década a la deriva. Durante años, aquellos fieles a las enseñanzas perennes de la Iglesia se habían sentido abandonados. Los padres que intentaban enseñar a sus hijos sobre la castidad, el matrimonio y la dignidad de la vida, se encontraron en tensión, no con la cultura secular, sino con voces dentro de la propia Iglesia. La teología se había vuelto elástica, la doctrina parecía opcional, y cuando surgían preguntas, las respuestas a menudo eran evasivas. Pero este nombramiento cambió la atmósfera, como el instante en que la niebla comienza a disiparse y los contornos de un paisaje familiar reaparecen lentamente. La claridad regresó, no en su totalidad, pero sí con una promesa. El acto fue administrativo, la implicación, espiritual. El cambio no provino de una presión externa, sino desde dentro, de un papa que había estado observando, escuchando y, tal vez, discerniendo la necesidad de una restauración silenciosa. El Papa León XIV no hizo campaña por el cambio, no libró una guerra contra el pasado, simplemente asumió el cargo y comenzó, pieza por pieza, a reconstruir lo que se había permitido debilitar. Algunos en el Vaticano susurraron la palabra recalibración, otros lo llamaron un giro. Pero para aquellos que habían esperado largo tiempo una señal de que la Iglesia aún creía lo que siempre había enseñado. Fue algo más, fue el primer soplo de viento antes de una tormenta de renovación. Esto no se trataba solo de un instituto, se trataba de la dirección. La orientación, el mensaje. Durante años, los católicos se habían acostumbrado al doble discurso. La enseñanza oficial decía una cosa, mientras figuras prominentes sugerían otra. La tensión fue tolerada, incluso celebrada como pastoral. Pero el cuidado pastoral divorciado de la verdad se convierte en confusión. Y la confusión, con el tiempo, engendra desesperación. Los fieles no necesitan innovaciones, necesitan consistencia. La Iglesia, que una vez se alzó como un faro en la tormenta cultural, había atenuado su luz en nombre de la relevancia. Pero la relevancia sin reverencia no lleva a ninguna parte. El mundo ya tiene terapeutas y activistas. Lo que le falta son testigos, santos, profetas, sacerdotes que hablen como Juan el Bautista y teólogos que piensen como San Agustín. La remoción silenciosa de una figura comprometida y la instalación de una fiel no es una maniobra política,
Es una limpieza espiritual. Y envía una señal no a los medios, sino al cielo y a la tierra. La Iglesia sigue siendo la Iglesia, aún capaz de autocorregirse, aún comprometida con la verdad. Y la verdad no envejece, no expira, no se doblega ante encuestas, tendencias o presiones académicas. Simplemente permanece, esperando a que la próxima generación la descubra de nuevo. En las oficinas del Vaticano, donde el mármol pulido se encuentra con oraciones susurradas. Decisiones como estas resuenan más allá de los corredores. Llegan a los seminarios, dan forma a las universidades, influyen en homilías, libros, catecismos y las conciencias de millones. Los fieles sintieron el temblor, mensajes discretos entre líderes laicos, suaves vítores entre teólogos silenciados, correos electrónicos entre quienes recordaban la misión original del instituto y lloraban al verla diluida. Ahora, esperaban, porque la esperanza no necesita ruido, crece en el silencio. Y este cambio, esta corrección gentil pero firme, era el tipo de silencio en el que la esperanza prospera. No todos se alegraron. Algunos, beneficiados por la ambigüedad, expresaron preocupaciones sobre una regresión. Pero la verdad no es regresión. La claridad no es crueldad. Y la fidelidad no es miedo, es amor. La Iglesia nunca dejó de ser la novia de Cristo, pero una novia debe conocer la voz de su esposo. Y por un tiempo, esa voz había sido amortiguada. Ahora comenzaba a escucharse de nuevo, no a través de discursos, sino de elecciones. Hay un tipo de liderazgo que habla fuerte a través del silencio, que corrige sin avergonzar. El Papa León XIV había hecho tal movimiento. La era de la ambigüedad puede no haber terminado, pero ha sido desafiada. No todos los católicos lo notarán, pero para quienes oraban, el mensaje resonó claro: algo ha cambiado. Una brisa surge, y el silencio de una decisión puede ser el comienzo de un trueno que restaure lo perdido. Parte 2. El corazón de la confusión. Desde comentarios controvertidos sobre el suicidio asistido hasta un lenguaje ambiguo sobre la anticoncepción. Los católicos fieles vieron cómo la doctrina se volvía borrosa. La pregunta era inevitable: si los líderes suenan inseguros, ¿quién guía al rebaño? No comenzó con una negación, sino con un tono. La enseñanza de la Iglesia no fue negada, sino suavizada. Los absolutos se reformularon como aspiraciones, la ley moral como orientación. La claridad del catecismo fue sutilmente reemplazada por un lenguaje que sugería interpretaciones abiertas. Y con cada ajuste, la base temblaba. En parroquias y diócesis, los efectos se filtraron, las homilías se volvieron cautelosas. La catequesis, tentativa. Los maestros evitaban declaraciones firmes. Los obispos discrepaban en público. Y en los bancos, la confusión se convirtió en fatiga. Los temas no eran menores: matrimonio, familia, sexualidad, sufrimiento, muerte, temas donde la gente necesitaba claridad, pero encontró un lenguaje cambiante. El suicidio asistido, antes un grave mal, se discutía con tonos de empatía. Sobre la anticoncepción, la enseñanza inmutable de Humanae Vitae dio paso a la flexibilidad pastoral y el discernimiento, olvidando que la conciencia debe ser formada, no seguida ciegamente. Donde la doctrina una vez fue un faro, ahora titilaba. Los fieles acudían a sus pastores y encontraban silencio o contradicción. Un obispo hablaba claro, otro vacilaba, un tercero discrepaba. Muchos resistieron en silencio, aferrándose al catecismo, a los santos, al rosario, enseñando a sus hijos lo de siempre, aun a riesgo de parecer rígidos. Pero otros se desviaron, sin una guía clara. Las líneas entre la Iglesia y la cultura se disolvieron. Parejas católicas convivían, comulgaban sin confesión, usaban anticonceptivos o aceptaban la eutanasia. No por rebelión, sino por confusión. Y el deslizamiento se profundizó. Las instituciones creadas para defender la verdad fueron remodeladas. Académicos fieles fueron marginados. Los seminarios fueron instruidos para abrazar el diálogo sobre la disciplina. El Instituto Juan Pablo II,
antes el buque insignia para la defensa de la vida y la familia. Se convirtió en el símbolo de esta ambigüedad. Profesores despedidos, nuevas voces que cuestionaban lo incuestionable. Quienes expresaban preocupación eran descartados como reaccionarios. Pero la Iglesia aún existe, y la verdad no evoluciona. Los fieles sintieron la disonancia. Vieron cómo la claridad fue reemplazada por una complejidad que engendró confusión. Algunos hablaron y fueron etiquetados como divisivos, otros callaron. Orando, el daño no fue solo teológico, fue pastoral. Parejas sin entender el sacramento. Adolescentes enseñados en tolerancia pero no en castidad. Enfermos terminales a quienes se ofrecía compasión pero no la verdad sobre el sufrimiento redentor. Y sacerdotes atrapados, luchando por predicar sin ser acusados de dureza. Así es una década de deslizamiento. No ruidoso, sino lento y silencioso. Erode en lugar de destruir, pero sus efectos son igualmente devastadores. Sin embargo, bajo la superficie, un remanente permanecía, obispos claros, sacerdotes valientes, laicos que compartían encíclicas en secreto, padres que enseñaban sobre el pecado y la virtud. No estaban enojados, tenían hambre de verdad, de líderes firmes, de una iglesia que desafiara al mundo, no que lo repitiera. Y entonces llegó el silencio, la remoción, el cambio. Para el mundo, significó poco, pero para quienes habían esperado, lo significó todo, porque una década de deslizamiento solo se revierte con un retorno a los puntos de anclaje. La decisión del Papa fue una señal inconfundible. La Iglesia recuerda quién es. La doctrina no es un obstáculo para la compasión, es lo que la hace posible. Sin verdad, la misericordia es sentimentalismo. Sin claridad, el amor es confusión. La Iglesia, si olvida esto, deja de liderar. El deslizamiento puede no haber terminado, pero la dirección ha cambiado. El timón ha girado. Ahora se necesita coraje, coraje para hablar, para enseñar, para liderar no reaccionando a la cultura, sino dando testimonio de Cristo. Una iglesia que se desvía no puede salvar, pero una anclada en la verdad, incluso entre olas, vuelve a ser un faro. El momento ha llegado, la marea comienza a cambiar, lo que se perdió aún puede encontrarse. Parte 3, la restauración de un símbolo. El Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia había sido una fortaleza. Fundado para dar una defensa firme de la dignidad humana, el amor conyugal y la santidad de la vida. Hablaba con certeza donde la cultura ofrecía compromiso. Formó a una generación de líderes que enseñaron la fe con valentía. En un mundo que exigía flexibilidad, el instituto se erigió como un símbolo de una iglesia dispuesta a proclamar verdades incómodas con alegría. Pero bajo el siguiente pontificado, algo cambió, en nombre de la actualización y la sensibilidad pastoral. Su misión fue revisada, el nombre cambió, la facultad cambió, el mensaje cambió. Profesores que habían dedicado sus vidas a la enseñanza de la iglesia fueron despedidos abruptamente. En su lugar, llegaron voces alineadas con la ética contemporánea y la sociología. La antropología, antes arraigada en la escritura y la ley natural, fue reemplazada por marcos que priorizaban la experiencia y las normas en evolución. El cambio fue ideológico. Señalaba que la comprensión de la Iglesia sobre la familia podía suavizarse, reinterpretarse. Palabras como acompañamiento y discernimiento reemplazaron a la claridad y la autoridad. El catecismo permanecía igual, pero el instituto que debía enseñarlo sin compromisos comenzó a sonar como la cultura que debía resistir. Los cursos sobre la teología del cuerpo fueron reemplazados por análisis de dinámicas relacionales modernas. Las referencias a la anticoncepción o el aborto se enfocaron más en contextos pastorales que en el bien y el mal. La ley moral inmutable dejó de ser la piedra angular para convertirse en una variable. La confusión se extendió. Los estudiantes que buscaban una guía firme se encontraron en aulas donde el pecado era redefinido. Algunos se fueron, desilusionados.
Otros se quedaron inseguros. Para los fieles, el mensaje fue devastador. El instituto fundado para defender a la familia ahora sembraba dudas. Se estaba formando una generación no en la convicción, sino en la cautela. Lo que no se decía hablaba más fuerte. Silencio sobre la anticoncepción. Vacilación sobre el aborto. Afirmaciones vagas del matrimonio. Estas omisiones se multiplicaron, filtrándose a parroquias, escuelas y seminarios. Los sacerdotes evitaban temas difíciles. Los maestros diluían las charlas sobre castidad. Los obispos dudaban en disciplinar. Lo que fue un faro se convirtió en fuente de niebla. Y no ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, un cambio aquí, otro allá, un nuevo currículo, una misión revisada, una partida silenciosa. A quienes se preocupaban se les acusaba de reaccionar exageradamente. Pero no era nostalgia, era fidelidad. Las verdades no habían cambiado, pero la voluntad de proclamarlas sí. Y en un momento en que el mundo más necesitaba claridad, porque el matrimonio está bajo ataque, la dignidad de la vida es negada. Y los jóvenes, criados en una niebla moral, acuden a la iglesia buscando respuestas y encuentran más preguntas. En tal momento, el silencio es traición. Quienes recordaban los primeros años del instituto hablaban con tristeza, la pasión, el propósito, el coraje, desaparecidos, la visión de San Juan Pablo II, eclipsada, y los fieles se preguntaban a dónde acudir. Entonces llegó el momento silencioso pero sísmico. El liderazgo fue cambiado, el arquitecto de la ambigüedad, removido, un nuevo rostro, con reputación de ortodoxia, claridad y fidelidad, sin triunfalismos ni titulares. El significado era inconfundible, el instituto regresaría a sus fundamentos. Para algunos, un paso atrás, para otros, un salvavidas. Porque la fidelidad no es retrógrada, está fundamentada. Y en tiempos de confusión, lo fundamentado se vuelve radical. El cambio fue más que administrativo, fue simbólico. Un punto de inflexión, una señal de que la era de la experimentación doctrinal estaba siendo reexaminada. Que las verdades sobre el matrimonio, la familia y la vida no son cargas, sino tesoros, no anticuadas, sino eternas. Para quienes vieron caer al instituto, no fue una victoria final, sino un comienzo, una oportunidad para restaurar, reconstruir, recordar, para enseñar de nuevo lo que siempre fue verdad y formar una nueva generación que no solo entienda la doctrina, sino que la ame, porque cuando la Iglesia deja de hablar claramente, la cultura llena el silencio, y lo que ofrece no es vida, sino desesperación disfrazada de libertad. El instituto fue fundado para combatir esa desesperación, y ahora, por fin, podría comenzar a luchar de nuevo. Parte 4. La diplomacia de la ambigüedad. En un intento de dialogar con la cultura moderna, los líderes de la Iglesia comenzaron a usar un lenguaje que evitaba los absolutos. Pero al hacerlo, cambiaron la verdad por tacto, y la gente quedó insegura. La intención era pastoral, llegar, ser escuchado, suavizar la doctrina para que los de afuera se sintieran bienvenidos. Frases como, encontrarse con las personas donde están, o, acompañamiento, se convirtieron en los nuevos mantras. Pero en la búsqueda de la gentileza se perdió algo esencial, la claridad. En lugar de hablar claramente, los líderes comenzaron a hablar con cuidado. Las homilías evitaban detalles. Los documentos oficiales se acolchaban con calificaciones. El pecado se enmarcaba como complejo, no porque no fuera serio, sino porque decirlo directamente se veía como alienante. La verdad se vistió de ambigüedad, aún presente, pero enterrada. El cambio fue gradual, casi imperceptible. Al principio parecía compasión. La Iglesia parecía más accesible, más moderna. Hubo aplausos desde rincones improbables. Comentaristas seculares la elogiaban por abrirse. Pero, ¿abrirse a qué? ¿Y a qué costo? El costo se pagó en confusión. Católicos fieles, que habían construido sus vidas sobre una enseñanza clara, de repente se encontraron cuestionando esas mismas verdades.
Padres que habían enseñado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ahora escuchaban a obispos sugerir que se debía reexaminar la realidad vivida del amor. Sacerdotes que predicaban la castidad enfrentaban silencio o contradicción desde arriba. El terreno había cambiado. La doctrina se había convertido en diplomacia. Y la diplomacia, por naturaleza, evita ofender, negocia, compromete. Pero la doctrina no está diseñada para la negociación. No es una política, es una proclamación. Es la verdad revelada de Dios, confiada a cada generación sin dilución. Convertirla en diplomacia es olvidar quién es la Iglesia. No es una voz entre muchas. Es la novia de Cristo. Su misión no es hacer eco al mundo, sino llamarlo al arrepentimiento. No encajar, sino destacar. No adular, sino confrontar con amor. Sí, pero con coraje. El peligro del lenguaje suavizado no es la herejía inmediata. Las palabras en la página pueden alinearse técnicamente con la enseñanza, pero la música cambia. Y los fieles, al escuchar la nueva melodía, se preguntan si las palabras aún significan lo mismo. Esto ocurrió en todas partes, en confesionarios, preparación matrimonial, clases de rica. La gente buscaba la roca sólida de la verdad y encontraba arena movediza. Bueno, es complicado. La Iglesia está evolucionando. Lo importante es tu viaje personal. Estas frases, aunque sonaban misericordiosas, dejaban a las personas espiritualmente desamparadas. La claridad no es enemiga de la compasión, es su fundamento. Jesús no acompañó a los pecadores sin llamarlos a la conversión. A la mujer adúltera la perdonó y luego le ordenó, ve y no peques más. Ese es el modelo, misericordia y verdad, no una u otra, pero el equilibrio se inclinó. La verdad se veía como dura, el lenguaje firme como juicio, y se elaboraban declaraciones que decían lo justo para no provocar, pero no lo suficiente para convencer. Y la gente común y fiel, quedó para interpretar el silencio. Para algunos, llevó a la resignación, si Roma no está segura, ¿cómo puedo estarlo yo? Para otros, a la rebelión, si la doctrina puede reformularse, tal vez puede ignorarse, y para otros, a una desesperación silenciosa, he intentado vivir según la Iglesia, ahora me siento solo y tonto. El verdadero acompañamiento camina con el pecador, pero hacia la cruz. No solo escucha, también habla. No afirma las heridas, lleva a la curación. Y la curación requiere diagnóstico. El diagnóstico requiere verdad. El lenguaje de la Iglesia importa. Cuando los pastores vacilan, el rebaño duda. Cuando no hablan, los lobos entran. Y eso pasó, donde la doctrina se convirtió en diplomacia. La cultura avanzó sin oposición. El matrimonio se redefinió. La vida perdió su sacralidad. El género se desancló de la biología. No porque la Iglesia lo aprobara, sino porque sus líderes a menudo eran demasiado silenciosos, demasiado cautelosos. Y sin embargo, la verdad permaneció, no podía borrarse, solo oscurecerse, y a medida que la niebla se espesaba, crecía un hambre. La gente anhelaba convicción, querían saber qué creía realmente la Iglesia, por qué estaría dispuesta a morir. Pedían coraje. La decisión de restaurar la claridad fue una respuesta a esa hambre. Un reconocimiento de que la diplomacia había fallado, que la Iglesia no podía seguir hablando en un lenguaje velado mientras las almas vagaban. El tiempo de la ambigüedad ha terminado. El mundo no busca una Iglesia que negocie, busca una que crea, que enseñe, que hable con autoridad, no para dominar, sino para salvar. La verdad no hiere, sana. Pero solo cuando se habla, cuando se confía lo suficiente para declararla, incluso cuando cueste, incluso cuando invita al ridículo, porque la Iglesia nunca fue llamada a ser segura, sino una señal de contradicción. La diplomacia gana aplausos, la doctrina proclamada con amor gana almas. Y la Iglesia existe para salvar almas. Nada menos, nada más. Parte 5. El acto y sus consecuencias silenciosas. Entonces, sin previo aviso, el Papa León XIV removió al cardenal Paglia. Sin condenas, sin controversia,
solo un nuevo nombre en un viejo rol, el cardenal Riona. Conocido por su fidelidad, claridad y disciplina doctrinal, una nueva era comenzó silenciosamente. No hubo conferencia de prensa, ni declaración dramática, solo un nombre borrado de un membrete y otro insertado. El tipo de decisión que Roma toma con precisión cuando quiere hablar sin hablar. El cardenal Paglia había sido una figura polarizante. Bajo su liderazgo, el Instituto Juan Pablo II perdió la confianza de muchos. Sus comentarios desdibujaron enseñanzas sobre la vida y la muerte. Su lenguaje, vestido de preocupación pastoral, introdujo incertidumbre donde reinaba la claridad, aunque insistía en que defendía la doctrina. Su tono sugería lo contrario. Lo que defendía en principio, lo diluía en la práctica. Nombró teólogos que proponían reinterpretaciones creativas, desdibujando la línea entre doctrina y diálogo. El nombre de Juan Pablo II, sinónimo de claridad, se asoció con la confusión, y los fieles se quedaron sin brújula. Y luego, casi imperceptiblemente, terminó. El Papa León XIV no lanzó investigaciones ni denunció su historial. Simplemente lo removió. No fue venganza, fue gobernanza. Un acto silencioso de mayordomía, decisivo y sin ceremonias. En su lugar llegó el cardenal Riona, un hombre de quien pocos fuera del Vaticano habían oído, pero cuyo nombre tenía peso. Conocido por hablar poco pero nunca vagamente, por escribir sin adornos, por predicar con convicción. No era un activista, era un servidor. Su reputación lo precedía: fidelidad doctrinal, integridad pastoral, lealtad inquebrantable al depósito de la fe. Cuando su nombre apareció, quienes habían soportado la tormenta teológica no gritaron, suspiraron. Finalmente, una restauración. La decisión fue más que administrativa, fue simbólica. Como remover una piedra angular agrietada. Señaló el comienzo de la reparación. Un nombramiento no deshace años de deslizamiento, pero marca un punto de inflexión. Un mensaje a toda la Iglesia: la era de la ambigüedad no es eterna. La claridad aún tiene un lugar. La doctrina aún importa. La fidelidad aún es recompensada. Y la forma en que se hizo importó, sin guerra, sin ruido, solo una reversión silenciosa del rumbo. El tipo de liderazgo que busca restaurar sin humillar, que sana sin titulares. En pocos días, el tono del instituto cambió. Los planes de estudio se revisaron. Las descripciones de los cursos se reformularon. Los estudiantes confundidos comenzaron a tener esperanza. Los profesores cautelosos comenzaron a hablar. El silencio comenzó a aclararse. La Iglesia en general tomó nota. Obispos que habían dudado encontraron confianza renovada. Seminaristas vieron que la ortodoxia no era una desventaja. Fieles laicos que se sintieron desestimados ahora se sentían vistos. El impacto de una decisión se convirtió en una ola. Y sin embargo, el Papa nunca comentó. La decisión habló por sí misma. No fue una purga ni una ideología mostrando su poder, fue la verdad reclamando su lugar. Quienes celebraron las reformas anteriores ahora hicieron una pausa. Algunos enojados, otros confundidos, pero los fieles sabían mejor. Habían esperado, observado y orado demasiado para no reconocer lo que había pasado. Roma no había gritado, pero había hablado. Fue un momento raro de unidad entre el silencio y la fuerza. El Papa León XIV había movido una sola piedra, sabiendo que cambiaría toda la estructura. Así comienza la reforma, no siempre con una trompeta, sino con un susurro que viaja más lejos que un grito. La Iglesia, en su sabiduría, a veces corrige no con condenas, sino con cambios de rumbo, con movimientos sutiles pero poderosos. No siempre anuncia que la marea cambia, pero la cambia de todos modos. Este momento fue uno de esos giros. Y los fieles recordaron algo esencial, que la Iglesia aún tiene una columna vertebral. Que la doctrina no es simplemente tolerada, está siendo reinstalada silenciosamente al timón. Hay un tipo de audacia que no necesita atención. Una fuerza que no ruge. Este fue ese tipo, la audacia de corregir un error sin derribar. La fuerza de elegir la verdad sobre la política. Y así,
con la remoción de un cardenal y el nombramiento de otro. Algo cambió, no todo, no de la noche a la mañana, pero sí algo esencial, un nuevo tono. Una nueva dirección, una señal de que la enseñanza de la Iglesia no es una carga, sino una luz ardiente, y que se enseñará de nuevo, no en susurros, sino con confianza. El Papa León XIV no tuvo que emitir una sola palabra de reprensión. Habló a través de la decisión. Y en Roma, esa es a menudo la voz más fuerte de todas. Parte 6. ¿Por qué la claridad es misericordia? Para algunos, parecía un cambio burocrático, pero bajo la superficie era un mensaje. La era de la niebla teológica ha terminado. La Iglesia regresa a sus raíces, no por nostalgia, sino por necesidad, porque la ambigüedad no nutre. La teología vaga no puede sostener la fe, y aunque un tono pastoral es esencial, debe estar anclado en la verdad, o colapsa. Lo que ocurrió no fue un ajuste interno, sino una corrección que señala algo más profundo, una Iglesia que recuerda qué es y por qué existe. En los últimos años, muchos católicos se habían cansado, no de las demandas del Evangelio, sino de la vacilación con la que se proclamaban. Vieron cómo las doctrinas, una vez grabadas en certeza, se presentaban como preguntas, las verdades morales, como conversaciones abiertas. La gente no abandonaba la Iglesia porque fuera demasiado clara, se desviaban porque se había vuelto poco clara. La Iglesia es una madre, pero una madre que susurra cuando sus hijos están en peligro no les hace un favor. El amor que se niega a hablar la verdad no es amor en absoluto, es abandono disfrazado de bondad. Por eso este momento importa. El reemplazo de una sola figura puede parecer pequeño, pero para quienes observan de cerca, fue un acto de maternidad espiritual. La Iglesia corrigiendo un rumbo, no por su estructura, sino por sus hijos, porque lo que se enseña en Roma llega mucho más allá. La doctrina, incluso distante, aterriza en confesionarios, aulas y conversaciones. Las palabras de las oficinas del Vaticano dan forma a las de los púlpitos. Los silencios de arriba se convierten en silencios en la catequesis de base. Una antropología distorsionada enseñada en un posgrado puede resonar en la conciencia de un adolescente años después. Por eso la claridad importa. Por eso la precisión teológica no es elitismo académico, sino supervivencia espiritual. Y por eso el nombramiento de una figura ortodoxa fue más que simbólico. Fue una recalibración largamente esperada. La Iglesia no regresa a sus raíces porque sean cómodas, sino porque son sólidas, no porque sean populares, sino porque son verdaderas. Las doctrinas sobre la dignidad humana, la naturaleza del matrimonio, la inviolabilidad de la vida, no son preferencias culturales de una era pasada, son revelaciones. Son fundamentos, y cuando los fundamentos se descuidan, toda la estructura se debilita. En la última década, ese debilitamiento se sintió. Sacerdotes fieles lucharon por enseñar sin ser etiquetados como rígidos. Escuelas católicas abandonaron la claridad moral por el cumplimiento cultural. Familias que defendían la fe eran tratadas como marginales en sus propias parroquias. El peso era real, las heridas profundas. Y luego, inesperadamente, llegó una señal de retorno. Esto importa porque les dice a esas familias fieles que no están solas. Les dice a los seminaristas que sus esfuerzos no son en vano. Les dice a los sacerdotes que han predicado la verdad en la ambigüedad que su voz es necesaria ahora más que nunca. Y reafirma algo olvidado, que la Iglesia puede corregirse a sí misma. Que no todos los caminos conducen hacia afuera. Que a veces un rumbo puede revertirse, no con alardes, sino con fidelidad, y que la reforma no siempre parece una revolución, a veces parece una restauración. Hay algo profundamente católico en esto. La Iglesia no mide su éxito en titulares. Se mueve lentamente, con cuidado, pero cuando se mueve, los efectos resuenan a través de los siglos. La remoción de un hombre que sembró confusión y la elevación de uno conocido por la claridad es, para el cuerpo de Cristo, alimento, una señal de que el pastor aún guarda al rebaño.
y reafirma que la doctrina no es una reliquia, es un mapa. Un mapa dibujado con tinta divina que no señala al confort, sino al cielo, en una era donde tantos caminos prometen plenitud y solo dejan vacío. La Iglesia no puede permitirse ofrecer menos que la plenitud de la verdad. Las apuestas no son académicas, son eternas. Lo que la Iglesia enseña sobre la vida, el amor y la muerte da forma a cómo las personas viven y mueren. Cuando la voz de la Iglesia se vuelve tímida, la cultura se vuelve más fuerte. Cuando la doctrina se desdibuja, el pecado se normaliza. Cuando los pastores dudan, los lobos no. Este cambio importa porque revierte el mensaje que había dominado la vida católica, que ser fiel era anticuado, que la misericordia significaba nunca desafiar, que la fe era una conversación, no un credo. Importa porque muestra que la fidelidad no es un movimiento marginal, es el corazón de la Iglesia. Y cuando la fidelidad se eleva, toda la Iglesia se fortalece. El Papa no necesitó explicar. La decisión habló claramente, y al hacerlo, trajo esperanza, no porque resolviera todo, sino porque señaló que algo había sido visto, escuchado y hecho. Una Iglesia que recuerda sus raíces no está atrapada en el pasado, se prepara para el futuro. En tiempos de confusión, quien habla claramente se convierte en quien lidera. Así comienza la renovación, silenciosamente, audazmente, en elecciones que parecen pequeñas, pero sacuden el terreno espiritual. El mundo puede no haberlo notado, pero la Iglesia sí, y el cielo también. Y también cada alma cansada que casi había renunciado a escuchar la verdad hablada en voz alta de nuevo. Parte 7. El Salvador de la Iglesia doméstica. En hogares de todo el mundo, los padres han estado manteniendo la línea silenciosamente, enseñando la fe, defendiendo la vida, honrando los sacramentos. Para ellos, este cambio no es política, es un salvavidas, una señal de que Roma los ve de nuevo. Estas familias no son teólogos, no hablan en conferencias ni se sientan en sínodos, pero son el corazón de la Iglesia. Son los que se arrodillan con sus hijos para rezar el rosario, los que oran fuera de las clínicas de aborto, los que enseñan castidad no porque sea fácil, sino porque es correcto, los que mantienen santo el sábado, incluso cuando la cultura presiona, y durante años, han llevado un peso que pocos veían. Ese peso era la confusión, no solo del mundo, sino dentro de la Iglesia. Enseñaban en casa la dignidad de la vida y luego veían a oficiales de la Iglesia usar un lenguaje que sugería lo contrario. Enseñaban que el matrimonio es sagrado e indisoluble, solo para escuchar que la conciencia podría anular el Evangelio. Intentaron criar santos mientras los pastores debatían si el pecado seguía siendo pecado. Y a pesar de todo, se quedaron, silenciosa, humilde, fielmente, no exigían titulares. Simplemente vivían la fe y oraban para que alguien en autoridad los notara. No para recompensarlos, sino para tranquilizarlos, para recordarles que lo que hacían importaba, que la Iglesia aún estaba con ellos. Este momento, la remoción de una voz confusa y el nombramiento de una fiel, fue para ellos esa tranquilidad, una señal de que Roma no había olvidado, que la claridad no estaba muerta, que la fidelidad no era una reliquia, estaba viva y regresando, porque cuando un padre enseña que la vida humana es sagrada, necesita saber que la Iglesia lo afirma. Cuando dicen, no, a ideologías que contradicen la ley natural, necesitan saber que la Iglesia los respalda. Cuando crían a sus hijos para amar la Eucaristía, honrar el matrimonio, creer en la verdad objetiva, necesitan escuchar esas verdades resonadas, no socavadas. No buscan aplausos, buscan consistencia. Y este momento les dio un respiro. Las familias han estado en la primera línea de la guerra cultural, en el aula, en la mesa del comedor, en consultorios médicos. El campo de batalla es personal. Es un niño que pregunta por qué un compañero tiene dos papás. Es un adolescente que siente presión para conformarse. Es un cónyuge aislado por elegir la apertura a la vida. Son las decisiones espirituales diarias que enfrentan, mientras el mundo se burla y, a veces,
mientras sus propios líderes callan. En ese silencio perseveraron, pero el silencio desgasta, causa que incluso los fieles duden. Por eso, cuando la Iglesia finalmente habla con claridad, aunque sea a través de un cambio de personal, importa profundamente. Este cambio no se trataba de un instituto, se trataba de cada iglesia doméstica. Cada mesa de cocina donde se explica el catecismo. Cada viaje en coche donde se discute la virtud. Cada fila de confesión donde un padre modela humildad. Cuando la Iglesia afirma la verdad en Roma, fortalece a cada padre que ha luchado por afirmarla en casa. Porque no solo crían hijos, crían futuros sacerdotes, monjas, cónyuges y santos. Y lo hacen sin aplausos, a menudo sin ayuda, y a veces en contradicción con lo que escuchan de educadores o líderes pastorales. Están observando con esperanza, anhelando la paz que viene de saber que la Iglesia habla con una sola voz. Y cuando esa voz se vuelve estable, ellos también. Esta decisión les dijo que no están locos, que la verdad aún importa, que sus sacrificios no son en vano, que el camino estrecho que han elegido, aunque ridiculizado, sigue siendo el que lleva al cielo. También fortalece su misión. Los niños aprenden no solo de lo que se enseña en casa, sino de lo que se hace eco fuera. Cuando la parroquia refuerza lo que el padre enseña, el niño se forma en convicción. Pero cuando las instituciones contradicen el hogar, la confusión echa raíces. Ahora se ha abierto una ventana de unidad, una oportunidad para alinear de nuevo parroquia, hogar y Roma. Esa unidad no es superficial, es profundamente teológica. Es la alineación de la verdad desde el púlpito hasta el patio de juegos. Por eso el cambio importa. No se trata de instituciones, sino de almas, no de poder, sino de padres. Amor real, que sacrifica un segundo ingreso para educar en casa, que soporta el ridículo por tener demasiados hijos, que se queda despierto preocupado por adolescentes con preguntas difíciles, que va a misa incluso cansado, desanimado, tentado a renunciar, que perdona, que ora, que se queda, y ahora, finalmente, ese amor ve a la Iglesia devolviéndole la mirada, no con confusión, sino con convicción, para las familias que han luchado por años. Esto no es una noticia, es una señal de que no están abandonadas, que su heroísmo silencioso no ha pasado desapercibido, que la Iglesia, aunque magullada, aún está a su lado, y que tal vez, la marea ha comenzado a cambiar a su favor. La renovación silenciosa. La Iglesia no cambia a través de eslóganes o videos virales, cambia a través de la fidelidad. Y con esta decisión, el Papa León XIV puede haber señalado algo más grande que una reforma, un retorno. Un retorno a la verdad, a la confianza y a la claridad que el mundo está desesperado por encontrar. Porque la claridad no es dureza ni rigidez, es la misericordia de la verdad hablada claramente. Es la luz que revela el camino y rescata al errante. Es lo que permite al pecador reconocer el pecado y al santo perseverar. Y cuando la claridad desaparece, las almas quedan a la deriva. Pero cuando regresa, incluso en silencio, restaura el orden, renueva la esperanza. En este acto silencioso, este cambio de liderazgo en una sola institución vaticana, algo antiguo se agitó. La voz de la Iglesia, largamente amortiguada, habló de nuevo, no en condena ni en triunfo, sino en restauración, en confianza. No hay necesidad de exagerar lo que pasó. No fue dramático, no dividió a la Iglesia ni sacudió al mundo. Pero en el ámbito espiritual, importó más de lo que muchos podían ver. Porque la claridad no se hace poderosa por el volumen, sino por la convicción. Y la convicción, arraigada en la verdad, no necesita gritar, solo necesita ser escuchada. Así es como la Iglesia se renueva, no a través de tendencias, sino de verdades redescubiertas, a través de hombres y mujeres que recuerdan lo que recibieron y se atreven a hablarlo de nuevo. A través de papas que eligen la fidelidad sobre el favor. A través de teólogos que temen a Dios más que a la crítica. A través de familias que transmiten la fe, incluso cuando sus pastores la olvidan.
a través de seminaristas que se arrodillan ante el tabernáculo pidiendo no cómo ser relevantes, sino cómo ser santos. Así comienza la renovación, con claridad, y la claridad es contagiosa. Cuando una institución regresa a la verdad, otras lo notan. Cuando un líder elige la fidelidad, otros encuentran el coraje, y lentamente, el cuerpo sana, la confusión se disipa, el silencio se rompe. Esta decisión marcó tal momento. Pequeño pero inconfundible, dijo que la doctrina importa de nuevo, que la identidad está siendo reclamada, que Roma está observando y que Roma recuerda. El mundo, fracturado y hambriento de significado, no busca una iglesia que lo imite, sino una que lo trascienda, una que hable del cielo con autoridad, que se atreva a decir la verdad sobre el pecado y la salvación, la muerte y la resurrección, el sufrimiento y la gracia, una que no se doblegue ante la moda, sino que doble al mundo de vuelta hacia Dios. El retorno de la claridad no es un viaje nostálgico, no es retroceder el reloj, es un reconocimiento de que las verdades atemporales pertenecen a la eternidad. Y la Iglesia no es fuerte cuando es flexible, es fuerte cuando es fiel. Aquellos que casi habían perdido el corazón, ahora han recibido una razón para esperar. El cambio señala que la verdad no está siendo abandonada, está siendo recuperada. Reafirmada, no con un puño cerrado, sino con manos abiertas y una voz firme. No con condena, sino con confianza. Esto es lo que la Iglesia siempre ha hecho en tiempos de crisis. Cuando la ambigüedad lleva al caos, responde con claridad. Cuando el colapso moral tienta al compromiso, ella redobla en santidad. Cuando la cultura se burla de su verdad, no retrocede, la proclama aún más. Lo hemos visto antes. Después del arrianismo, San Atanasio se mantuvo firme y el credo sobrevivió. Después de siglos de corrupción, San Francisco se despojó del confort y renovó el rostro de la Iglesia. Después de que el modernismo corroyera los cimientos, San Juan Pablo II y Benedicto XVI reafirmaron el esplendor de la verdad. Y ahora, tal vez, el Papa León XIV ha comenzado a caminar en sus pasos. El viaje será largo, no todos acogerán el retorno. Habrá resistencia de quienes se beneficiaron de la niebla. Habrá dolor en desenredar lo distorsionado. Pero el camino está claro ahora. La brújula ha sido recuperada. Y quienes tienen ojos para ver entienden lo que ha comenzado. Es el retorno de la claridad, no solo en la doctrina, sino en la identidad, no solo en el liderazgo, sino en la misión, no solo en la teología, sino en el tono, en el coraje, en la convicción. Un retorno a la cruz como centro, al Evangelio como no negociable, al catecismo no como reliquia, sino como mapa, un retorno a los sacramentos como sagrados, la familia como iglesia doméstica, la persona humana como imagen de Dios, y la Iglesia misma no como participante en el drama del mundo, sino como su ancla. Esto es lo que el mundo necesita, no una Iglesia que se explique a sí misma, sino una que se mantenga de pie, hable y brille. La claridad no es una estrategia, es un testimonio. Y ese testimonio, una vez restaurado, no puede ser ignorado. La niebla puede no haber desaparecido por completo. El daño puede tomar años en repararse, pero el viento ha cambiado. El camino es visible, y la voz de la Iglesia, una vez amortiguada, está comenzando a cantar de nuevo. Un retorno ha comenzado, que el mundo lo note, que los fieles se regocijen, que la Iglesia en cada rincón se levante y haga eco de lo que siempre ha sido verdad: Cristo es el Señor. La verdad nos hace libres, y el Evangelio no ha cambiado. Y así, con un paso silencioso pero firme, la Iglesia nos recuerda que la verdad nunca se pierde, solo espera a ser redescubierta. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Si este mensaje resonó contigo, no olvides compartirlo, dejar un me gusta y seguir el canal para más contenido que ilumina el alma. Que la claridad de la fe nos guíe siempre. Hasta la próxima.